Bien, muy buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a ver lo que son la lógica de predicados, que es básicamente una generalización, ¿no? De lo que habíamos visto en lógica de proposiciones. Vamos a denominar a los predicados, ¿no? De la siguiente manera. Eh, Creo que se ve la pantalla. Sí, se está viendo. Aquí está la definición, ¿ya? Predicado en una variable puede haber en dos variables también. Se dice que un predicado en una variable es toda expresión en la que aparece una variable, valga la redundancia. Generalmente vamos a usar la X para representar esa variable, ¿no? Y que tiene la propiedad siguiente, dice, ¿no? Hay al menos un nombre o constante que reemplazar la variable X convierte a la expresión en una proposición. ¿Qué habíamos dicho de las proposiciones? Las proposiciones son cualquier sucesión de palabras de la cual tiene sentido afirmar que es verdadero o falso, ¿no? Aprovechando que tenemos la pizarra aquí de anotación, un ejemplo de un predicado en una variable puede ser, por ejemplo, p de x, ¿no? Y a ese p de x nosotros podemos denominarlo, por ejemplo, x es número par, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo. Nosotros sabemos que los números pares, ¿cuáles serían? Todos aquellos que son divisibles entre dos, ¿no? Entonces, si yo reemplazara, por ejemplo, p de 2, ¿qué obtendría acá? 2 es número par, y ya podríamos decir que es una proposición, ¿no? ¿Cuál sería el valor de verdad de esa proposición? La proposición es 2 es número par. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces, básicamente los predicados son generalizaciones de proposiciones. Los símbolos que vamos a usar en este caso son los siguientes. Vamos a usar las letras A, B, C minúsculas para representar constantes, ¿no? Generalmente objetos que ya conocemos o que representan algo en particular o un individuo. Las variables que son las que usan también el cálculo, X, Y, Z, ¿no? Son objetos que no conocemos, ¿no? Pero cuyo dominio vamos a especificar siempre, ¿no? Bueno, las constantes lógicas, verdadero y falso, que ya las hemos visto. Las variables proposicionales, también vamos a poder usar variables proposicionales, por ejemplo, P, Q, R minúsculas, representan proposiciones simples. Los conectivos lógicos, este que era la negación, el y, el o, la condicional, bicondicional, todos los conectivos lógicos o operaciones lógicas que habíamos visto antes también las vamos a usar, ¿no? También tenemos signos de agrupaciones, el signo de igualdad, y fíjense ahora, acá, para representar los predicados, tenemos las mismas PQR, ¿no? Solo que ahora son letras mayúsculas, ¿no? Siempre que vayamos a definir predicados, vamos a usar PQR, pero en este caso vamos a utilizar lo que son las mayúsculas. Cuando hablamos de cuantificadores, tenemos dos tipos de cuantificadores. El primero es el universal, se lee para todo, todos, todas, ¿no? En algunos casos, cuando está negado, se puede decir ningún, ninguno, nadie, pero fíjense que el cuantificador universal es este símbolo de acá, ¿no? Es como una A al revés, ¿no? Y el existencial es como una E, pero igual al revés, ¿no? Volcado, ¿no? Para todo, y el existencial que es existe. En algunos casos tal vez usemos símbolos de función, que también lo vamos a ver en la unidad 4.
Las reglas de construcción de las fórmulas bien formadas de la lógica de predicados, vamos a decir básicamente fórmulas de predicados ahora. Todas las fórmulas de predicados se forman según estas cuatro reglas, ¿no? Toda variable proposicional es una fórmula de predicado, es decir, si se define P de X, ¿no? Su negación dice también es considerado un predicado. En este caso, suponiendo que P de X es número par, ¿cuál sería la negación de este predicado? A ver, sería X, No es número par. exactamente, X no es número par, ¿no? Fíjense también que se consideran fórmulas de predicados al I, al O, a la condicional y a la bicondicional, ¿no? Y fíjense ahora que a diferencia de las anteriores, aparecen esto de acá, que vendrían a ser fórmulas cuantificadas, ¿no? Utilizando cuantificadores, también tenemos fórmulas de predicados que también son válidos. Una observación que nos dicen acá es que el predicado también recibe el nombre de esquema proposicional, ¿no? Función proposicional o proposición abierta. Bueno, estábamos viendo acá que era el predicado en una variable, ¿no? Una expresión que tiene una variable, que reemplazarla se puede decir si es verdadero o falso, ¿no? Se convierte en una proposición. Valor de un predicado es cuando se evalúa con un valor conocido, en nuestro caso P de 2. Habíamos dicho que 2 es número par y es una proposición singular también, ¿no? Proposición singular. Fíjense que ya no es predicado, sino que es una proposición. En cambio acá también podemos analizar lo que era su valor de verdad, ¿no? ¿Cuál era el valor de verdad de P de 2? Verdadero, ¿no? Si tuviera que evaluar P de 5, donde P de X es número par, ¿qué valor tendría P con X igual a 5? ¿Qué dicen ustedes? ¿5 es número par? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Ok, vamos entendiendo entonces lo que son los predicados, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Dado el predicado P de X, X es capital de Bolivia en el universo del conjunto de ciudades de Bolivia, ¿no? Siempre es bueno establecer el dominio de X. Hallar dos valores de P de X de manera que uno de ellos resulte proposición verdadera y el otro resulte una proposición falsa. Pregunta, ¿cuál es la capital de Bolivia? La capital de Bolivia es Sucre, ¿no? Entonces, si X es igual a Sucre, P de X, P de Sucre es capital de Bolivia, que es una proposición verdadera. Y lo que comúnmente dicen en el exterior, ¿no? Dicen que La Paz es la capital, aunque solo es la sede de gobierno, la verdadera capital es Sucre, ¿no? Si decimos que X igual a La Paz, entonces P de X sería P de La Paz. La Paz es capital de Bolivia, pero resulta una proposición falsa, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo del uso de predicados. Tenemos otro ejemplo, dice, sea el predicado la ecuación, fíjense, X cuadrado menos 9 igual a 0 en el universo de los números naturales, ¿no? ¿Cuáles son los números naturales? Todos aquellos con los que podemos contar, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Números enteros. Acá vamos a recordar un poco lo del colegio, cómo se resuelve esa ecuación, ¿no? Igualamos ambas partes, sacamos raíz cuadrada y la raíz cuadrada nos da dos valores, ¿no? El 3 positivo y el 3 negativo. Ahora, ¿cuál de los dos si es una raíz o solución? Aquel que pertenece al universo, ¿no? En este caso, los números naturales, el universo de los naturales es
solo los números positivos, ¿no? En este caso, el -3 no pertenece a los naturales, por lo cual no se considera una solución, ¿no? Acá dice, por tanto, la raíz de S de X en el universo de los naturales es X igual a 3, ya que para el valor de verdad de P de 3, ¿no? Vamos a obtener esto de aquí, que el valor de verdad de 3 al cuadrado menos 9 igual a 0, ¿no? Aquí faltó especificar esta ecuación igual a 0, ¿no? Esto sí se cumple. Esa es una igualdad. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9 menos 9 igual a 0. 9 menos 9, 0 igual a 0, ¿no? Entonces, esa ecuación es verdadera. ¿Listo? Operaciones lógicas con los predicados son los mismos que hemos visto: la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. ¿De acuerdo? Los cuantificadores u operadores que tenemos son el universal. Fíjense cómo se puede escribir y cómo se pueden leer. Esta es la expresión que vamos a escribir. Se lee para todo x, p de x, para cualquier x, p de x, y para cada x, p de x, ¿no? Por ejemplo, todo, todo valor x es divisible entre uno. Podría ser un ejemplo. ¿Cómo podríamos escribir eso? Podríamos plantearlo de x es divisible entre uno, donde x pertenece a los reales, ¿no? Y podríamos decir para todo x de x. ¿Cómo se leería esto en lenguaje natural? Sería cualquier número real es divisible entre uno, ¿no? Cualquier x, fíjense que los x son números naturales, cualquier número real es divisible entre uno, ¿no? Habrá que evaluar si es verdadero o falso, ¿no? Pero esa expresión es una proposición del tipo universal. ¿Por qué universal? Porque tiene cuantificación universal. Ahora, el cuantificador existencial es justamente esa E volcada, ¿no? Un ejemplo existencial de x, p de x, como lo tenemos acá. ¿Cómo se lee? Existe x tal que p de x, existe al menos un x tal que se cumple p de x, y para algún x se verifica p de x, ¿no? Por ejemplo, el de hace rato, ¿no? Si hubiéramos dicho que p de x es par, x es número par. También si hablamos que x pertenece a los reales, ¿qué podríamos leer de acá? Existe al menos un número real que es par, ¿no? Se podría entender así. Tenemos los dos cuantificadores. Habría que analizar también si es verdadero o falso, ¿no? Pero este tipo de proposición ya es una proposición del tipo existencial, debido a que tiene un cuantificador existencial. ¿Ok? Tenemos lo que son las negaciones. Fíjense acá, si negamos una proposición de tipo universal, esto es equivalente a una proposición existencial donde, fíjense, el predicado toma la negación, ¿no? El predicado adentro pasa la negación adentro, ¿no? Ahora acá, fíjense, si tenemos la negación de una proposición
existencial se transforma en una proposición universal donde, aquí por si acaso es coma, donde la negación también pasa adentro, ¿no? ¿Cómo se leen las expresiones? Si está el no por fuera, no es verdad que para todo x, p de x, pero si la negación está adentro y el cuantificador es de tipo universal, fíjense, se puede leer como nada, nadie, ningún, ninguno. ¿Listo? Tenemos un cuadro resumen acá, los cuantificadores universales, tenemos todo, cualquier, cada, nada, nadie, ningún, ninguna, y los existenciales, existe, hay, algún, algunos, algo y alguien. Depende de la gramática que se use, podemos usar uno u otro, ¿no? Siempre y cuando, si hablamos del cuantificador universal, tiene que ser ese de ahí, y del existencial sería ese de ahí. Acá tenemos un pequeño mapa conceptual que resume, ¿no? Cómo se puede obtener proposiciones. Recuerden, las proposiciones son aquellas que tiene sentido afirmar si son verdaderas o falsas, ¿no? ¿Cómo podemos obtener estas proposiciones? A partir de un predicado en una variable, ¿no? A partir de P de X, este de acá. Con este de acá se define en un universo, claro. Hay dos formas de transformarlo en una proposición. La primera es reemplazando X, ¿no? Y tenemos una proposición singular, lo que habíamos visto antes, ¿no? Por ejemplo, yo había dicho P de 2, que era 2 es número, número par. No, y efectivamente el 2 pertenece a los reales, ¿no? No hay problema. Ahora, mediante cuantificación podemos usar universal y existencial. Y tenemos otras dos proposiciones. Una que es una proposición universal, ¿no? Tenemos proposiciones universales o proposiciones existenciales, ¿no? En ambos casos se tratan de proposiciones cuantificadas, ¿ok? Entonces tenemos dos formas de hallar proposiciones a partir del predicado. Reemplazando X con un valor conocido o aplicando un cuantificador, ya sea de tipo universal o de tipo existencial. Bien, hasta aquí tal vez alguna pregunta o duda. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. La segunda parte de este tema es las proposiciones categóricas. Se le llama proposiciones categóricas porque nos permite eh, escribir simbólicamente, ¿no? Algunas afirmaciones categóricas, ¿no? A la redundancia. Tenemos cuatro tipos, dos universales y dos existenciales. Para cada una tienen afirmativa y negativa, ¿no? En el primer caso, fíjense, es este de acá. Voy a escribirlo. Esta es la proposición categórica A. Se llama la universal afirmativa. ¿Y qué nos dice? Su estructura en lenguaje natural, es decir, en español para nosotros, nos dice que todo S es P, ¿no? A ver, por ejemplo, todos los gatos son felinos, ¿no? Podría ser un ejemplo. Otro podría ser que todos los humanos, ¿no? Todos los humanos son mortales, ¿no? Como hay un razonamiento que dice, ¿no? Todos los hombres son mortales. eh, Juan es hombre, por lo tanto es mortal, ¿no? Eso es
una inferencia que vamos a ver más adelante. Pero el esquema es este, ¿no? Todo S es P, donde S y P son predicados, ¿de acuerdo? S y P son predicados. Ahora, su fórmula cuantificacional o su simbología, por así decirlo, se escribe de esta forma. Universal, S de X, entonces P de X. Todo S es P. En cambio, si hablamos de la universal negativa, que vendría a ser la proposición categórica E, su estructura es ningún S es P. Por ejemplo, ningún caballo puede volar, digamos, ¿no? O ningún mamífero puede volar, algo así. Su esquema proposicional es este de acá. Para todo X es universal y fíjense que la negación está aquí. Si este es el antecedente, este sería el consecuente, ¿no? La negación está en el consecuente del predicado. Y de esa forma se lee ningún SSP, ¿no? Por ejemplo, eh, ningún gato puede volar, ningún caballo puede volar, ninguna vaca puede volar. ¿Qué más? Bueno, ningún hombre es inmortal, ¿no? Sería alguno de los ejemplos que tenemos. Luego tenemos la particular afirmativa, que es la categórica, proposición categórica I, ¿no? Y fíjense que es algún S es P, ¿no? Por ejemplo, algunos animales son vivíparos, algunos animales son vertebrados, algunos animales pueden volar, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas aves pueden volar, ¿no? Porque también hay aves que no pueden volar, pero es ese esquema. Algún S es P. Y tenemos el existencial, S, fíjense que aquí es una I, ya no es una condicional como la universal, sino que aquí es directamente la proposición, es una conjunción, ¿no? Una I. Algún S y P. Tenemos la última, que es la particular o existencial negativa, es la proposición categórica O. Su estructura es la negación, ¿no? Algún S no es P. Y al igual que acá, la segunda es la que está negada, ¿no? S y no P. Sencillo de entender, ¿no? Algún S no es P. Por ejemplo, algunas aves no pueden volar. eh, Sería un ejemplo, ¿no? Algunas aves no pueden volar, algunos mamíferos no viven en la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las cuatro proposiciones categóricas. Vamos a tratar de hacer ejemplos más adelante. Eh, Aquí hay ejercicios resueltos, pero no son tanto de este estilo lo que hay en el examen, son más de esto, ¿no? En el examen van a tener que traducir y hacer demostraciones, ¿no? Por ejemplo, acá, sea la proposición, algún político es honesto. Fíjense, tenemos algún P es H, ¿no? Lo voy a llamar así. Traduzca lenguaje formal en lógica de predicados. Inciso A. Inciso B, negar en ambos lenguajes. ¿Qué es lo que hacemos? Siempre vamos a definir predicados, ¿no? Vamos a decir sean los predicados en una variable, ¿no? O en las variables que vayamos a usar. Y tenemos, ¿no? P de X, X es político. Yo sé que a partir de acá, P de X significa X es político. Y H de X representa a X es honesto. Aprovechando este ejemplo, a ver, vamos a repasar cómo se traducía de lenguaje formal a natural y de natural a formal, ¿no? Tenemos estos dos predicados.
Nos decía las reglas de las fórmulas bien formadas que la negación es también un predicado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diría ahí? X no es político, ¿no? ¿Qué diría acá? Negación de h de x. En lenguaje natural, ¿qué dice la negación de h de x? X no es honesto. X no es honesto. Ya, muy bien. También tenemos lo que era la conjunción. ¿Cómo se lee? X es político y X es honesto o directamente, ¿no? Como sabemos que hablamos del mismo sujeto y honesto. Si fuera algo así, si X es político, ¿qué dice? Entonces, ¿qué pasa? Es honesto, ¿no? Y así, podemos hacer todas las combinaciones que habíamos visto, ¿no? En la primera parte de proposición. Ahora, esto de aquí siguen siendo predicados, por si acaso. Todos estos siguen siendo predicados. ¿Por qué? Porque tienen presencia de una variable. O para hacerlo proposiciones, que podría ser reemplazar, ¿no? Reemplazo X por Juan, digamos. Sería Juan no es político, Juan no es honesto, Juan es político y honesto. Si Juan es político, entonces es honesto, ¿no? Con X igual a Juan. Y ahí tuviera yo proposiciones singulares, lo que teníamos acá, de este lado, una proposición singular. O podríamos cuantificarlo, que es justamente lo que han hecho aquí, ¿no? Ahí esa proposición es una proposición existencial. ¿De qué tipo? ¿Será que es universal o será que es existencial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es universal o es existencial? Existencial. Existencial, ¿no? Si repasamos las cuatro formas de acá, sería la I, ¿no? Particular o existencial afirmativa. Porque afirma, ¿no? Algún P es honesto, algún político es honesto. Entonces aquí está su simbología, ¿no? Existe X tal que P de X y H de X, ¿no? Pero en lenguaje natural para nosotros eso es algún político, es honesto. Es una proposición categórica y aprovechando eso, quiero hacer la proposición categórica A. ¿Qué diría la proposición categórica A con P y con H? Tendría que ser todo P es H, ¿no? Si reemplazamos P y H, ¿qué sería? Todo político es honesto. Eso está escrito en lenguaje natural y en lenguaje formal sería para todo X, P de X, entonces H de X. Ahora, quiero la proposición categórica E.
¿Qué decía la proposición categórica E? Podemos revisarlo. Ningún S es P. En este caso, ningún P es H. Si reemplazo P y H sería ningún político es honesto, ¿no? Ahí está escrito en lenguaje natural. Y el lenguaje formal, perdón, aquí me olvidé cerrar. Ahora sí. El lenguaje formal sería para todo X. ¿En qué cambia con el afirmativo? Que aquí hay una negación. ¿Dónde va la negación? En el consecuente, ¿no? Así se define, ningún político es honesto, donde P y X, perdón, P de X y H de X son los que hemos definido, ¿no? Anteriormente. Ya tenemos la I. ¿Cuál nos faltaría? Nos faltaría la O, ¿no? Proposición categórica O. ¿Qué dice la proposición categórica O? Es existencial negativa. A ver, en el chat pueden escribirlo, también pueden decirlo, no hay problema. ¿Qué nos dice la proposición categórica O? ¿Algún político no es honesto? Exactamente. ¿Algún político? ¿Algún P? ¿No? ¿Algún político? No. Ahí está la negación. Es honesto. Y se escribe existencial de X, P de X. ¿Algún político? No es H. No es honesto. Algún P no es H. Algún político no es honesto. Y ahí tenemos las cuatro proposiciones categóricas, ¿no? Veamos qué pide el inciso B. El inciso B nos dice niegue en lenguaje formal y natural, ¿no? Por ejemplo, aquí está la negación. Estamos negando toda la proposición existencial. ¿A qué es equivalente? Nos dice es equivalente a una proposición universal donde la negación, fíjense que estaba afuera, pasa al paréntesis, ¿no? Luego de hacer el paréntesis, ¿qué aplica acá? Si ustedes pueden observar, ha aplicado la ley de Morgan, ¿no? Hemos aplicado la ley de Morgan. ¿Qué nos dice la ley de Morgan? La negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones, ¿no? Aquí está negación, negación y O. Y fíjense, después de aplicar esa ley de Morgan, han aplicado implicación material. ¿Qué nos dice la implicación material? Si yo tenía negación de P o Q, ¿a qué es equivalente? A P entonces Q. Y aquí han hecho lo mismo. Esta negación de acá pasa a ser mi antecedente y copio esto como un consecuente. Y ahora sí, fíjense qué formato tiene esto. Nos dice, para todo X, P, entonces no H. Tendría que ser este de acá, ¿no? Coinciden, ¿no? Como se lee, ningún político es honesto. Entonces, la negación de esa proposición existencial afirmativa resultó ser una universal negativa. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de traducción del lenguaje formal al lenguaje natural y viceversa, ¿no? También tenemos una negación, cómo se aplica la negación, y tenemos un ejemplo de lo que es cada una de las proposiciones categóricas y cómo se forman predicados, ¿no? Pueden ser estos de acá, los originales, los hemos negado, los hemos hecho una conjunción, faltaría la disyunción, claro, pero es cosa de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, podría ser P de X o H de X, ¿no? O
P de X, sí, solo sí, H de X. Otros dos ejemplos de predicados con estos dos. Hay más ejemplos acá, pueden revisarlo, lo voy a subir al grupo también, junto con las anotaciones. Veamos algunos de estos ejercicios propuestos. ¿Cuál es la negación en lenguaje formal y natural de la siguiente proposición cuantificada? Hay un político honesto. Esto era, podría ser de varias formas. Podríamos decir directamente no. P de X es político honesto. Y esto sería directamente existencial de X, P de X, ¿no? Ahí se puede leer, hay un político honesto. ¿Cuál sería la negación? Su negación sería negar todo por fuera y nos quedaría para todo X, negación de P de X, ¿no? Y eso se lee, ningún político, ah, la negación de esto estaba aquí arriba, vamos a revisarlo. Nada, nadie, ningún, ninguno. ¿Cuál se ajusta mejor? Hay un político honesto. Sería, a ver, hay un político honesto. Creo que está implícito que es particular afirmativo. No, pero volvería a ser el ejemplo anterior. Si lo negamos, está para todo X, perdón, aquí es una coma. ¿Cómo podemos leerlo? Todo X, no P de X. Ah, nadie es, sería así, nadie es político honesto. Sí, ahí está. Sí, nadie, nada, ningún, ninguna. ¿Ok? Ejercicio 2. ¿Cuál es la negación en lenguaje formal y natural de la siguiente proposición? X al cuadrado mayor o igual que X, donde el universo es el conjunto de los números enteros. Similar al ejercicio de arriba. 3. Sean los predicados D de X, X es un día, S de X es un día es soleado y L de X es lluvioso. Este está más interesante. Vamos a agregar una hoja acá. Creo que la duplicó. Bueno, está al lado nomás. 3 predicados. Haciendo uso de los cuantificadores adecuados, traducir al lenguaje formal cada una de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Vamos a hacerlo aquí al ladito. Todos los días son soleados. Todos los D, recuerden que D es, lo voy a hacer con azul. Voy a anotar acá. D de X, ¿qué era D de X? X es un día. Ya, X es un día. Y S de X, ¿qué era S de X? X es
soleado. ¿Listo? Haciendo uso de los cuantificadores adecuados, traducir al lenguaje formal cada una de las siguientes proposiciones. Ahora sí, vamos a guiarnos de las proposiciones categóricas. Por ejemplo, todos los días, todos los de son S. Es una proposición categórica. ¿De qué tipo? Universal afirmativa, ¿no? Sería para todo X de X, entonces S de X. Algunos días, algunos de son lluviosos, son L. ¿Qué tipo de proposición es? ¿Universal o existencial? Existencial. Existencial, ¿no? ¿Será afirmativa o negativa? Sí, es afirmativa, ¿no? No tenemos el no. Existe existencial de X, dos puntitos, tal que D de X y S de X. Todo día que es soleado no es lluvioso. Todos los días soleados no son lluviosos, ¿no? Entonces, esto es una conjunción. Sería para todo X, vamos a hacer esto. Abrimos corchete. Todos los días soleados, es un día y es soleado. Todos los días que son soleados no son lluviosos. Todo día que es soleado no es lluvioso. El inciso B no es D de X y L de X. Ah, perdón, era L acá, ¿no? Gracias. Y falta cerrar acá, ¿no? Ahí está. Inciso D. Algunos días son soleados y lluviosos. Bueno, aquí no hay problema. Sería existencial de X. Algunos días son soleados y lluviosos, ¿no? Cierro acá y cierro acá. Ahí no hay problema, ¿no? Porque se trata de una misma operación. Cambio en la E, que dice la E, ningún día es soleado y lluvioso a la vez. Esto de acá va junto. Ningún día para todo X, D de X. Entonces, no, ningún día es soleado y lluvioso a la vez. Soleado y lluvioso. Ahí está. Ningún día es soleado y lluvioso a la vez. Ejercicio 4. X es un automóvil, X es rápido, X es lento. Traduzca al lenguaje formal cada una de las siguientes proposiciones. Algunos automóviles son rápidos y lentos. Sería existencial de X, A de X y rápidos y lentos.
De esa forma, algunos automóviles son rápidos, como sería existencial de X, A de X y R de X. Ningún automóvil es lento y rápido a la vez. Para todo X, ningún automóvil, aquí sería la negación, dice que es lento y rápido a la vez, ¿no? Todos los automóviles son lentos. ¿Cómo sería este de acá? Para todo X, A de X, entonces L de X, ¿no? Todos los automóviles son lentos. 5. Traducir al lenguaje formal en lógica de predicados cada una de las siguientes proposiciones. Hay que definir personas, X es persona, X toma café, número racional, X es número racional, X es número real. Existe un número que no es primo. Algunos números naturales son pares, ¿no? Aquí hay que definir predicados y hacer la traducción. Veamos los predicados en dos variables. Son bastante similares a los de una variable. Bueno, rara vez aparecen en el examen, pero la diferencia es con los primeros es que tiene dos variables, ¿no? Valga la redundancia. Acá ya tenemos varias posibilidades. Podemos reemplazar solo X y nos quedaría predicado en Y. Si reemplazamos Y, predicado en X, que siguen siendo predicados, ¿no? Para que sea un predicado, perdón, para que sea una proposición singular, tendríamos que asignarle valores a ambas variables, ¿no? A X y a Y. De ahí recién tenemos una proposición singular. Tenemos cuantificaciones simples, cuantificamos solo una de las dos variables, ya sea X o y nos queda predicados, si cuantificamos X, nos va a quedar un predicado en y si cuantificamos en nos queda un predicado en X. Cuantificación doble para tanto homogéneos, es decir, un mismo cuantificador, ya sea universal universal o existencial existencial, y los heterogéneos, ¿no? Que pueden ser intercalados, ¿no? Universal existencial, existencial universal, tanto para X como para Y. Tenemos la negación de las proposiciones doblemente cuantificadas. Fíjense que la negación va a afectar a ambos cuantificadores, ¿no? Aplicando la regla de arriba, el universal pasaría a ser existencial en este caso, y como son dos, afecta a los dos, ¿no? Y la negación pasa adentro. Aquí tenemos un ejemplo, alguien conversa con todos, dice, ¿no? Donde U es el conjunto de los seres humanos. Traduzca el lenguaje formal en lógica de predicados y nos pide negar la proposición en ambos lenguajes. Se define el predicado en X y en y nos dice que X conversa con Y. Si nos dice alguien conversa con todos, sería alguien conversa con todos. Entonces, el cuantificador alguien sabemos que es existencial, existencial para X, y todos sabemos que es para Y, ¿no? Todos Y sería universal, y sería C de X y Y, justo como lo tenemos acá. Si fuera al revés, por ejemplo, si dijéramos todos conversan con todos,
Tendría que ser para todo X, para todo Y, C de X, Y. Alguien conversa con todos. Aquí sería todos conversan. ¿Con quién? Con todos, ¿no? Si fuera para todo X existencial de Y, ¿cómo se leería? Todos conversan con quién? Con, con alguien, ¿no? Todos conversan con alguien, con algún Y. Y los dos, si fuera así, ¿cómo se definiría? Alguien conversa con alguien. Muy bien. Alguien conversa con alguien, ¿no? Y si quisiera escribirlo, por ejemplo, Juan conversa con todos, ¿cómo tendría que escribirlo? Aquí sería Juan, ¿no? Y aquí sería todos. Entonces, ya no necesito cuantificarlo, ya tengo un valor constante, ¿no? Sería todos para Y, para todo Y, sería C de J o C de Juan, si quieren verlo, y Y. En este caso podría ser C, J minúscula y Y. Y si fuera al revés, que todos conversan con Juan, ¿cómo tendría que escribirlo? Aquí sería todos y Y sería Juan, ¿no? Para todo X, C de X, coma, Juan. Y si les dijera que Pedro conversa con Juan, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su representación? Ya le estamos dando valor a ambos, ¿no? C de P, coma, J. ¿No? Y ya tengo una proposición singular. En el caso de estas cuatro, son proposiciones doblemente cuantificadas. Acá, estas dos de acá son proposiciones en una variable, ¿no? En el primero solo en y en el segundo solo en X. Y todos hemos encontrado a partir de este predicado de dos variables, ¿no? Ahí pueden ver la negación. La negación se transforma en que todos no conversan con alguien, ¿no? Es simplemente aplicar la negación y hacer la lectura de esta expresión de acá, ¿ok? Ah, bueno, aquí está lo que hicimos arriba, solo que aquí ya no dice conversa, sino trabaja, ¿no? Todos trabajan con todos, sería para todo X, para todo Y,
C de XY. Alguien trabaja con alguien, sería existencial, existencial. Trabaja, le puso C igual, ¿no? Le vamos a poner T nosotros. T, T. Este de aquí, para el C. Alguien no trabaja con todos. Existencial de X, dos puntos, para todo Y, coma, negación, ¿no? Porque alguien no trabaja con todos. No T, no T de XY. Inciso D, todos los X no trabajan con alguien, sería existencial, negación de T, XY. Inciso E, alguien no trabaja con alguien, sería existencial de X, existencial de Y, negación T de XY. Ahí tenemos 5 ejemplos más, ¿no? Que bueno, habían estado acá. Pero sí, comparemos, son las mismas, ¿no? ¿Verdad que estos son ejercicios resueltos, no son ejercicios propuestos? De todas formas, hemos obtenido el mismo resultado y hizo la corrección que yo hice, ¿no? Esto debería ser T. ¿Ok? Pasemos ahora a inferencia. Cuando hablamos de la inferencia lógica, es bastante similar a la que habíamos visto en la lógica de predicados, solo que ahora vamos a tener algunas reglas más. Entre ellas tenemos intercambio de cuantificadores, distributividad de los cuantificadores, es decir, cómo se reparte un cuantificador en este tipo de proposiciones. La conmutatividad, esto es para proposiciones, o mejor dicho, predicados en dos variables. Leyes de oposición, silogismo categórico y acá. Estas son las reglas de inferencia de la lógica de predicado. Tenemos 4 nuevas reglas, 2 especificaciones y 2 generalizaciones. La especificación universal y existencial es básicamente transformar proposiciones cuantificadas en proposiciones singulares. Y la generalización es al revés. Tenemos una proposición singular, la cual nosotros queremos cuantificarla. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una demostración con cuantificadores. Primer paso siempre va a ser formalizar tanto las premisas y la conclusión de una inferencia. Segundo paso, siempre vamos a tratar de suprimir todos los cuantificadores con estas reglas de acá, las 2 especificaciones. El tercer paso dice, aplique reglas de inferencia de la lógica proposicional, la que hemos utilizado anteriormente, ¿no? Para obtener la conclusión, es decir, hacer una demostración, ¿no? Ojo, primero sin cuantificador. Y como último paso es la adición de cuantificadores con el objetivo de deducir la conclusión, ¿no? Con el uso de estas 2 reglas, ¿no? Generalización universal o generalización existencial. Bien, acá tenemos un ejemplo bastante sencillo. Dice, demostrar formalmente la validez del siguiente razonamiento. Premisa uno, vamos a ir anotando acá, premisa uno. Todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. Premisa 2, todos los buenos lógicos se harán ricos. Premisa 3, Juan estudia informática.
Por tanto, esta es la conclusión. Juan se hará rico. Esta es la demostración, fíjense. Primero definimos los predicados, ¿no? X estudia informática, X es buen lógico, X será rico o se hace rico. Fíjense, aquí también aclara estas proposiciones. En realidad estos dos son proposiciones, no son predicados. Proposiciones. ¿Qué proposiciones tiene? E de J, Juan es estudiante de informática. Y R de J es que Juan será rico. Entonces aquí vamos a formalizar lo que es nuestra demostración. Vamos a hacerlo igual acá. Vamos a demostrar un poquito más chiquito y demostrar. ¿Qué dice la conclusión? La conclusión es lo que vamos a tratar de demostrar, ¿no? Juan será rico. Juan será rico es R de Juan. R de J. Primera premisa. Todos los estudiantes de informática son buenos lógicos. Es una proposición universal afirmativa, ¿no? Para todo X. Todos los estudiantes de informática, creo que le puso con E, aquí está, E. Todos los estudiantes de informática serán, o bueno, son buenos lógicos, ¿no? Para buenos lógicos le puso B. Vamos a usar esa misma notación. B de X. Aquí está mi primer premisa. Premisa 2. Todos los buenos lógicos serán ricos. Otra proposición universal afirmativa. Todos los buenos lógicos serán R. ¿Qué significa R? Que se hacen ricos, ¿no? Y tercera premisa, que Juan estudia informática, ¿no? Juan estudia informática es E de J. Premisa. Ahora, pongan atención, para hacer la demostración, primero hay que quitar los cuantificadores, ¿no? En este caso, podría quedarme con E de X, entonces B de X. ¿Qué regla me permite hacer eso? La especificación universal de la premisa 1. Aquí tendría B de X, entonces R de X. Especificación universal de la segunda. Esta regla nos dice que podemos usar cualquier valor A genérico, ¿no? Para la generalización, perdón, A, especificación universal, aquí esto es apropiado, ¿ya? Dependiendo del contexto que querramos demostrar. En este caso, la X a mí no me serviría, porque estoy hablando directamente de X estudiante, que es buen lógico, ¿no? En cambio, aquí en la demostración nos afirma de que Juan estudia informática. Entonces, lo correcto sería, en lugar de poner X estudiante, que la especificación hable también de la misma constante. En este caso, E de J, B de J, B de J, R de J. No le pueden poner que X es Juan. ¿Ya? Por espacio lo voy a quitar. 6. Ahora sí, si ustedes observan esto, yo puedo identificar esto. Miren, P entonces Q, Q entonces R. Es exactamente lo mismo, son proposiciones singulares que siguen siendo proposiciones y podemos seguir utilizando lo que es todas las reglas de inferencia que hemos visto. Si ya se dieron cuenta, aquí tengo un silogismo hipotético entre 4 y 5.
¿Cuál sería el resultado de ese silogismo hipotético? E de Juan, Ya, entonces R de Juan. exactamente. E de Juan o E de J también, no hay problema. E de Juan, tampoco chueco el lápiz. Entonces, R de Juan. No son las mismas reglas. Lo único que cambia es que ahora tengo que quitar el cuantificador primero y después lo voy a tener que volver a poner. Y si ustedes observan, acá ya puedo deducirlo por modus ponens. Antecedente en 3 para el 6, ¿no? Afirmo el antecedente de la premisa 6, puedo afirmar el consecuente. Sería RD de J. Y listo. Fíjense que aquí no es necesario cuantificarlo porque lo que quiero demostrar era que Juan se hará rico, ¿no? Y ya está demostrado, ¿no? Ahí termina la demostración. ¿Se podría demostrar de otra forma? Claro que sí. Seguramente aquí está distinto o tal vez está igual. Ah, no, lo hice igual. Pero estos son los pasos que vamos a seguir. Los tres tipos de demostraciones también son válidos hacer en estos casos, siempre y cuando se cumpla con los pasos que hemos visto, ¿no? Que primero, antes de hacer el uso de las reglas de inferencia de proposiciones, es especificar todas las proposiciones cuantificadas, ¿no? Que en este caso eran estas dos, ¿ya? Y no va a variar mucho. Quiero buscar alguna otra demostración. Este ya está resuelto, ¿no? Pueden revisarlo. Ah, no hay demostrar, no hay demostrar. Este de aquí dice demostrar, ¿ya? Demuestre por el método indirecto que es z a de z, ¿ya? Vamos a demostrar es z, existe z tal que a de z. Se deduce de las premisas, primera premisa, para todo x, aquí se comieron una coma, p de x, entonces q de x, premisa, y 2, existe y tal que p de y. Ajá. ¿Por qué hay una A y allá no hay A? A ver, debe ser algún error de transcripción. Demostrar por el método indirecto que es Z a Z se deduce, existe Z tal que A de Z se deduce las premisas, P entonces Q, para todo X, P entonces Q, P de Y. Tendría que ser este de acá. Sí, debe ser algún error de transcripción. Ya, sí, ahí sí se podría demostrar, digamos. Por más de que las variables sean distintas, vamos a ver cuál es el procedimiento que, bueno, nos piden que sea el método indirecto, es decir, reducción al absurdo.
El primer paso siempre va a ser añadir una nueva premisa, un poquito hacia la derecha, donde vamos a negar lo que vamos a demostrar, en este caso la conclusión, ¿no? E de z, A de z. Cerramos, cierro. 4. Vamos a negar ese cuantificador, sería para todo z, coma, negación de A de z. Negación de cuantificadores, ¿no? En 3. 5. Voy a quitarle ese cuantificador. Voy a hacer especificación universal de 4. Y voy a utilizar una constante. Voy a utilizar la constante A. Negación de A de A. 6. Voy a hacer otra especificación universal de la 1. Ya no va a ser para todo X, P de X, entonces A de X. Va a ser, voy a usar la misma, usemos B para no confundir. B minúscula. P de B, entonces A de B. Fíjense, entre estas dos, ¿qué se puede deducir? Niego el consecuente para negar el antecedente, ¿no? Sería modus tollens de 5 y 6. ¿Ok? Este de aquí niega este de acá, por lo tanto, niego el antecedente. Negación de P de B. Y fíjense que acá yo ya lo tengo, ese P de B. Solo debo sacarlo y sería especificación existencial de 2 y voy a tener P de B. Juntando esos dos, me va a quedar P de B y no P de B. Adjunción de 7 y 8. Y ahí tengo mi negación. Recuerden que los pasos para hacer demostraciones indirectas es negar la conclusión. El segundo paso es deducir una contradicción cualquiera, que es lo que hemos obtenido en la premisa 9. Y por último es directamente afirmar esta premisa sin negar, ¿no? Existencial de Z, A de Z. Y esto es por reducción al absurdo. ¿Dónde está la premisa añadida? En 3. Y dónde se encuentra la contradicción en 9. Y ahí hemos terminado con esa demostración, que es una demostración subordinada, ¿no? ¿Ok? Hemos tenido entonces un ejemplo de demostración eh, directa y un ejemplo con el método indirecto. Bien, y aquí termina justamente el tema. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Cuando hacemos especificación universal, es necesario cambiar la variable, o sea, en vez de b podemos poner z nomás. Sí, se puede. Puede dejarlo en X, en Y, en Z, en A, en B, en 2, en 1, en 0, según lo que se necesite, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Juan, ¿no? Entonces, hemos definido en Juan. En este caso, como no había nada definido, en lugar de usar X, Y o Z, yo decidí usar B, ¿no? Es mi constante B. Lo va a mandar al grupo.
Sí, sí. Ni bien terminemos ahorita, lo guardo y se los envío al grupo. Igual está Ah, ya. todo el contenido. ¿Ya? Bien, vamos a concluir acá.